Ateneo va a estar a cargo de la doctora Lerendé y el título es Apendicitis aguda en pacientes neutropénicos. Y los disertantes van a ser los doctores Ignacio Arenas, residente de tercer año, y el doctor Joaquín Camacho, residente de cuarto año, y quien les habla, Sabrina Pintos, residente de tercer año. Para comenzar, vamos a presentar dos casos clínicos disparadores. El primero de ellos es un chico de 12 años, antecedente de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, que en su momento había requerido trasplante de médula ósea y que al momento de esta intercurrencia se encontraba en recaída y en tratamiento. El paciente consultó por guardia en un contexto de neutropenia febril, sin otros síntomas asociados, solo registros que iban de 37,8 a 38,3, y en ese contexto se evalúa en la guardia y se decide iniciar tratamiento antibiótico empírico, un laboratorio donde se evidencia su neutropenia, obviamente, cultivos que resultaron negativos, y se pide una radiografía de tórax para descartar alguna patología de ese origen. Se decide en forma conjunta la internación del paciente y posterior a esto, 48 horas después, intercurre con un episodio de catarro de vía aérea superior acompañado de deposiciones desligadas y dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. En este contexto se decide descartar por medio de un panel respiratorio algún virus que esté generando el catarro, y además en el contexto del dolor abdominal se decide pedir un coprocultivo, un nuevo laboratorio y una ecografía abdominal. En el laboratorio, como puntos positivos, encontramos la neutropenia que les había mencionado al principio y una PCR aumentada de 60. Los coprocultivos habían sido negativos, y en la ecografía abdominal, que vamos a ver a continuación, se evidencia un aumento de, el tamaño del apéndice, que tenía 8 milímetros, algo engrosado, sí, algo engrosado, y se veía en su interior una imagen compatible con un apendicolito, que es lo que están marcando las flechas. Además tenía el enrarecimiento de los planos grasos adyacentes, y es importante mencionar que el resto del examen ecográfico de las asas intestinales fue normal. Se decide de esta manera entonces llevar al paciente a cirugía y se realiza la misma por vía laparoscópica, resecando el ápex, y la anatomía patológica, como pueden ver acá, dio como resultado una apendicitis aguda con periapendicitis. El paciente evolucionó de manera satisfactoria y tuvo una tolerancia enteral total a las 72 horas del procedimiento y cursó sin complicaciones. Buen día, como segundo caso clínico a presentar en el día de hoy, tenemos una paciente de 9 años de edad con antecedentes de una aplasia medular idiopática que se internó de forma programada para colocación de catéter venoso central y pasaje de medicación para el tratamiento, digamos, inmunosupresor de la patología de base. Y ella al primer día posoperatorio intercurre con fiebre y dolor abdominal en contexto de su neutropenia febril. Comienza con antibióticos empíricos, se hace un laboratorio que fue negativo, digamos, en el contexto infectológico debido a la pancitopenia que la paciente presentaba, y se realizaron cultivos donde devino, digamos, un Clostridium positivo. Además, se realizó una radiografía y una eco abdominal en el contexto del dolor abdominal que mencioné. Las mismas, bueno, ahí tenemos la radiografía de abdomen que no evidencia tener, digamos, alguna complicación por lo menos grosera. Se ve aire en el interior del intestino que llega hacia distal con buena distribución. Y la ecografía abdominal trataron de valorar la fosa ilíaca derecha, pero debido a que tenía abundante meteorismo, no hubo caso, digamos, para ver bien el apéndice, por ejemplo. El laboratorio que presentaba en ese momento a la paciente era una pancitopenia severa con hematocrito de 20 que requirió transfusiones, leucocitos de 500, plaquetas de 27.000, con una PCR y una procalcitonina aumentada. Posteriormente, la paciente evoluciona con diarrea, 3 deposiciones y algún episodio de vómito. Persistió con registros febriles. Debido a eso, digamos, se sigue la valoración y la interconsulta por cirugía. Al examen físico, en ese momento la paciente tenía dolor abdominal continuo en el abdomen derecho, sobre todo a predominio de la fosa ilíaca derecha, por lo que se decidió en ese momento pedir una tomografía computada. La tomografía que se realizó, como pueden ver ahí, pueden ver engrosamiento parietal circunferencial, sobre todo del colon derecho, a predominio, digamos, del ciego, y le veían un apéndice con contenido líquido en su interior, de paredes de gas, pero con un diámetro máximo de 7,2. Como pueden ver en la siguiente imagen, se ve el engrosamiento cecal,
Y en la siguiente se puede ver en el corte coronal cómo se ve un apéndice bastante aumentado de tamaño y, digamos, engrosado, digamos, su pared. Posteriormente, se interpretó, digamos, como un cuadro de tiflitis, de enterocolitis neutropénica. Como les mostré, digamos, en la imagen tomográfica se veía ese engrosamiento del colon, sobre todo derecho. Así que se decidió como tratamiento el reposo digestivo y antibióticos endovenosos. La evolución de la paciente permaneció, digamos, 11 días en reposo digestivo con nutrición parenteral, requirió tratamiento antibiótico de amplio espectro por 15 días. El abdomen mejoró progresivamente hasta suspender seguimiento, digamos, por cirugía. Luego no tuvo complicaciones relacionadas al cuadro agudo. Bueno, como primer artículo complementario, entonces, vamos a presentarles este que se titula Apendicitis en pacientes con patología oncohematológica, comparándolo con tiflitis. Fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2005 y es un trabajo que tiene como objetivo principal describir los pacientes con patologías oncohematológicas que presenten dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Para eso entonces evaluaron este tipo de pacientes que se encontraban neutropénicos al momento del dolor y plantearon cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes en estos casos, remarcando sobre todo la apendicitis aguda y la tiflitis o colitis neutropénica en conjunto también con la invaginación y el hilo obstructivo. Ellos hacen hincapié en la dificultad diagnóstica que tienen este tipo de patologías en el contexto de estos pacientes, teniendo en cuenta que tanto los fármacos quimioterápicos que generan alguna toxicidad y dan dolor abdominal y vómitos, y eso puede confundir un poco, como así también el tratamiento con corticoides o la neutropenia en sí, pueden generar una clínica típica con dolor bastante enmascarado, y eso complicar el diagnóstico final. A pesar de todos los avances que hay hoy en el diagnóstico por imagen y que también los médicos tienen mayor conocimiento sobre la patología, la tasa de error diagnóstico sigue siendo un 37%, que es bastante elevado. ¿Esto por qué nos importa? Y es lo que ellos describen en el estudio, porque básicamente va a definir el tratamiento que nosotros vamos a utilizar. Si se tratara de una apendicitis, está descrito que todavía sigue siendo el tratamiento quirúrgico la elección, mientras que si el caso fuese una colitis neutropénica o una tiflitis, un manejo más conservador y tratamiento médico sería lo indicado. Entonces, en este punto analizaron un total de 464 pacientes neutropénicos con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, de los cuales solamente 8 tuvieron un diagnóstico final de tiflitis, entendiéndose esto como un engrosamiento del ileón terminal y del colon ascendente, y 7 tuvieron un diagnóstico definitivo de apendicitis aguda, que ellos lo que hicieron fue definirla como una clínica con ecografía compatible y posterior hallazgo intraquirúrgico. Para esto analizaron algunas variables, las más importantes de ellas en cuanto a la clínica, por ejemplo, en donde el total de estos pacientes con tiflitis, la mayoría presentaba o fiebre o diarrea. Esto fue una diferencia muy importante con respecto al grupo que presentó apendicitis aguda, porque ninguno de ellos tuvo como clínica característica fiebre o diarrea. De hecho, lo que resaltan, y lo podemos ver como la variable en el examen físico, es que los pacientes con apendicitis presentaron de manera cardinal dolor abdominal. 3 de ellos con defensa y 2 de esos presentaron incluso reacción peritoneal. Los 4 restantes pacientes con apendicitis aguda presentaron dolor abdominal, pero de forma difusa. Otra de las variables que se analizó fue en cuanto al diagnóstico por imágenes. Este grupo remarca la importancia de la tomografía como el estudio de elección a la hora de reforzar el diagnóstico de tiflitis. El 100% de los pacientes de esta serie con diagnóstico de tiflitis tuvieron signos característicos, como les mencioné al principio, y al igual que en el caso clínico que presentó Ignacio, engrosamiento de la pared del ileón terminal, que eso puede involucrar también posteriormente al colon ascendente e incluso al ápex. Mientras que la tomografía solo en 2 pacientes de los que se diagnosticó con apendicitis fue de importancia, observando un ápex algo dilatado sin pasaje de contraste a su interior. El resto de los pacientes fueron diagnosticados por vía ecográfica. Y por último, otra de las variables importantes que estudia este grupo es el tratamiento, y en esto la importancia de la cirugía como rol principal en los pacientes con apendicitis. El total de ellos se operó y de esos 6 lo hicieron por vía convencional, solo 1 fue laparoscópico. Y como hallazgo intraquirúrgico, en el momento del procedimiento, 5 pacientes ya presentaban
un ápex perforado. Entonces, a manera de discusión y algo de conclusión, este grupo se planteó dos objetivos principales. El primero de ellos fue comparar la frecuencia de tiflitis con apendicitis, que en esta serie fue bastante similar. Recuerden que 8 tuvieron diagnóstico final de colitis neutropénica y 7 de APEX. Y un poco también la idea era compararlo con la población pediátrica general. Y en eso encontraron, al igual que Singer, que la incidencia de APEX en pacientes neutropénicos es muy similar a la de la población general, que va del 2 a 4%. Y otro de los enfoques que quería remarcar este grupo era la presentación clínica y la forma de tratamiento final para estos pacientes. En esto concluyeron que para la tiflitis es muy importante la presencia de fiebre y diarrea como signos cardinales y no así en una apendicitis aguda, en donde quizás el dolor sería algo más marcado. Y por último, me pareció importante destacar que ellos asocian a los corticoides con el enmascaramiento de los síntomas como principal factor distractor. En esta serie, 4 de los pacientes que se encontraban en tratamiento con corticoides no presentaron ningún síntoma de apendicitis aguda y sin embargo, por vía ecográfica se definió el diagnóstico y se llevó al tratamiento oportuno. Bien, como segundo artículo complementario tenemos un artículo que se tituló Manejo conservador en apendicitis aguda en pacientes neutropénicos inducidos por quimioterapia. Este es un trabajo retrospectivo observacional publicado en el Journal of Pediatric Oncohematology en el año 2008 por el grupo del Hospital de Niños de Zurich, Suiza. Ellos, digamos, introducen el artículo comentando que las complicaciones infecciosas post-quimioterapia en pacientes con este tipo de enfermedades involucran frecuentemente al aparato gastrointestinal y, digamos, en el contexto de este diagnóstico diferencial, tratan de hablar sobre la tiflitis, la apendicitis, la ileitis y la intussuscepción. Y debido a la complejidad de estos pacientes, siempre representa un dilema, dado también que el diagnóstico de apendicitis puede ser difícil, digamos, el contexto de la toxicidad de la quimioterapia. Sí mencionan que la enterocolitis se asocia con más diarrea y vómitos, como también comentaba el artículo anterior, y hablan de un diagnóstico cuando la pared del ciego es mayor a 3 milímetros. Como materiales y métodos, ellos identificaron 5 pacientes en 113 que presentaban en su base con este diagnóstico de enfermedad oncohematológica, que fue desde el año 2002 hasta el 2007, donde en un principio les realizaron una ecografía y los criterios ecográficos que determinaron para diagnosticar la misma fue, en principio, una detección de estructura tubular con fondo de saco ciego que no fuera compresible en la fosa ilíaca derecha, una pared apendicular mayor a 2, un diámetro apendicular mayor a 6 milímetros, hiperperfusión en el Doppler y aumento en la ecogenicidad del tejido circundante. En cuanto a la enterocolitis, tomaron como criterio un segmento de intestino engrosado mayor a 3 milímetros. Como resultados, solamente 5 pacientes fueron diagnosticados con apendicitis, teniendo en cuenta estos criterios que mencioné previamente. 4 de ellos fueron adolescentes. En todos los casos estaban recibiendo como tratamiento quimioterápico la citarabina. Todos estos pacientes, digamos, diagnosticados tuvieron un dolor en fosa ilíaca derecha, los criterios, fiebre y PCR alta y ausencia de signos de enterocolitis. Se determinó como tratamiento antibiótico de forma conservadora el meropenem y se le fue agregando, según el caso, otro antibiótico. Según el caso me refiero a, dependiendo de la alergia, el antibiograma y demás, era el antibiótico que por ahí se les agregaba, más allá del meropenem, ¿no? Luego la media de normalización ecográfica fue de 14 días y en la media en la utilización de analgésicos fue de 6. En cuanto a la discusión, ellos hablan de que puede ser, digamos, estos casos como un manejo controversial, siempre hablando de que este manejo conservador se asociaba a una mayor mortalidad en el pasado, el inicio rápido de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, puede mejorar la sobrevida en estos pacientes. Y en el paper, digamos, este grupo plantea que la apendicitis en neutropénicas no es necesariamente una indicación quirúrgica de entrada. La observación indica que el manejo conservador con antibióticos de amplio espectro puede ser una opción, como ellos muestran en estos 5 pacientes,
Y sí hablan de la indicación quirúrgica en aquellos que están inestables o que rápidamente se deterioran. Sí les preocupa y plantean, digamos, a futuro la recurrencia, ya que de estos 5 pacientes, 3 presentaron cuadros de dolor abdominal posteriormente en las siguientes neutropenias, digamos, dentro de su tratamiento quimioterápico, pero no fue evidenciada, digamos, por ecografía, por lo que no lo toman como una recurrencia. Y algunos autores proponen, digamos, la apendicectomía profiláctica, pero dada la baja frecuencia de la apendicitis en sí, ellos lo consideran injustificado. Luego, como conclusión, ellos dicen que el manejo en conservador sin cirugía es seguro y debe ser considerada como tratamiento en aquellos pacientes neutropénicos con apendicitis agudo, siempre que clínicamente estén estables. Bien, como artículo principal vamos a hablar de este artículo que se ve en pantalla, que habla de, digamos, compara la apendicectomía contra la observación, el manejo conservador en apendicitis neutropénica en pacientes oncohematológicos. Se publicó en el Pediatrics en febrero del año pasado. El contexto en que se detalla este artículo es que el manejo óptimo de la apendicitis neutropénica en pacientes oncológicos es indefinido y, digamos, hay diferentes estrategias de manejo. A grandes rasgos se encuentra la apendicectomía, como ya comentaron previamente los doctores, y el tratamiento conservador, principalmente con tratamiento antibiótico y reposo. El objetivo del trabajo entonces fue comparar la apendicectomía contra el tratamiento conservador en pacientes con apendicitis neutropénica y evaluar las tasas de complicaciones quirúrgicas e infecciosas y las tasas de retraso o modificación del tratamiento antibiótico para cada paciente. El trabajo se llevó a cabo entre enero de 2012 y diciembre de 2018. Comprendía pacientes hasta 18 años con neutropenia severa y en todos ellos tenían un diagnóstico de apendicitis confirmado por imágenes, tanto por ecografía, resonancia o tomografía. Es importante remarcar también que se excluyeron los pacientes con evidencia de colitis neutropénica por imágenes o neutropenia congénita. Se incluyeron en total 66 pacientes, la edad promedio de ellos fue de 11 años, el 50% eran pacientes varones, y la neoplasia más frecuente eran leucemias en un 62%, seguidos por tumores cerebrales y linfoma. Acá se puede ver, digamos, un diagrama de flujo donde se evidencia la información previamente mencionada, un total de 66 pacientes, en los cuales 27 se realizó la apendicectomía, que digamos, es un 41% de los pacientes, y en 37 pacientes, un 56% se realizó manejo conservador. Con respecto a los pacientes que realizaron tratamiento conservador, en 17 de ellos se realizó una apendicectomía tardía, que es el 46%, y esto fue debido a el fracaso en el manejo conservador en 11 de ellos, y la mejoría en el recuento de glóbulos blancos en 6 de ellos, un 35%. Con respecto a los que realizaron manejo conservador completo, que fueron 20 pacientes, 3 pacientes reingresaron por apendicitis, 15 pacientes finalizaron el tratamiento y en 2 pacientes se realizó una apendicectomía programada diferida. Con respecto a las complicaciones que muestra el artículo, 7 de todas las complicaciones, el 7% fue a causa de la apendicectomía y un 27% a causa del manejo conservador. Entre las complicaciones más frecuentes se encontraron la obstrucción intestinal, requerimiento de cirugía con resección intestinal, abscesos e infecciones por Clostridium difficile. Es importante remarcar acá también que los pacientes que mayores complicaciones presentaron fueron aquellos que realizaron tratamiento conservador y tuvieron una apendicectomía tardía, digamos, debido a fracaso en el tratamiento conservador. Estos fueron los que mayores complicaciones presentaron en el estudio. Es importante remarcar también que el trabajo, digamos, informa que
el manejo conservador presentó una mayor estadía hospitalaria respecto a los pacientes del grupo de la apendicectomía inicial, 29 días contra 12, con, digamos, una relación significativa, y y que hubo un retraso en el tratamiento oncológico en el 22% de los pacientes con apendicectomía inicial y en un 46% de los pacientes con manejo conservador inicial. El trabajo, digamos, alega a un trabajo danés que se publicó en 2014, que hablaba de una cohorte nacional de 1.388 pacientes pediátricos con leucemia, donde se encontró que los retrasos en la quimioterapia de mayor a 10 días se asociaron con una mayor mortalidad. Esto intenta compararlo, salvando las distancias, con los pacientes del trabajo descripto, y menciona que menos de 7 pacientes tuvieron retrasos mayor a 10 días, pero que el retraso se produjo durante el tratamiento porque ya eran, digamos, pacientes en tratamiento quimioterápico que presentaban ya la neutropenia. Y mencionan también que pacientes con manejo conservador presentaron mayor retraso en el inicio del tratamiento o en el reinicio del tratamiento quimioterápico respecto a los sometidos a una apendicectomía inicial. Algunas limitaciones que muestra este trabajo es que es un estudio retrospectivo vulnerable a un sesgo de selección, y propone que una evaluación prospectiva respecto a la estrategia de manejo, es decir, apendicectomía inicial versus manejo conservador, y sus efectos sobre el paciente y los resultados oncológicos, sería una situación ideal. Como conclusiones, el trabajo menciona que en pacientes con apendicectomía inicial, estos presentaron menor tasa de complicaciones, menores retrasos o alteraciones en el tratamiento quimioterápico y menor estadía hospitalaria, que se ve reflejada en menores costos para el hospital y mejor calidad de vida también para el paciente, con respecto a los pacientes del grupo de manejo conservador inicial. De todas formas, menciona que las complicaciones graves y la mortalidad son raras en ambos grupos de tratamiento, tanto en los que se realizó apendicectomía inicial como en los que se realizó el manejo conservador. Ese es el checklist que hacemos habitualmente. El título es acorde al tema en estudio, fue publicado en una plataforma validada, y lo que uno busca es conocer las diferentes opciones terapéuticas. No fue un estudio doble ciego ni lateralizado, y los resultados fueron significativos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Joaquín, Sabrina e Ignacio, por la presentación. La verdad creo que a lo largo de la presentación pudimos hablar de, por ahí, un poco la problemática que tratamos de traer a discusión en el Ateneo. Puntualmente creo que estos pacientes son siempre desafiantes. Ahora que estoy haciendo una experiencia, digamos, bastante intensiva en el manejo de los pacientes de la sala de internación, es una consulta bastante frecuente el manejo del dolor abdominal en los pacientes neutropénicos, y creo que siempre a uno le genera una cierta tensión adicional la toma de decisiones en estos pacientes que en un paciente convencional, por así decirlo, o no oncomatológico. Puntualmente creo que los dos puntos de discusión o los dos puntos de dificultad con estos pacientes es, en primer lugar, el diagnóstico, ¿no? Son pacientes que en general sabemos que tienen una incidencia de tiflitis o enterocolitis neutropénica, y si bien siempre tenemos en el fondo de la cabeza la idea de que la apendicitis es un diagnóstico probable, se nos plantea esta dificultad o esta toma de decisión de decir cómo encaramos o cómo ponemos el rótulo o qué diagnóstico operativo le ponemos al paciente. ¿Es una enterocolitis o una tiflitis, o es una apendicitis aguda per se? Creo que esa es la primera dificultad. En general, estos pacientes, más allá de la clínica, muchas veces nos apoyamos en las imágenes complementarias para hacer esa disquisición. Y bueno, una vez que uno hace esa disquisición, la segunda pregunta que uno se hace es, una vez que le pusimos rótulo de apendicitis aguda, y sabemos que esto es una apendicitis aguda y no una tiflitis o una colitis derecha,
La segunda pregunta es, ¿qué es mejor para mi paciente, ¿no? Ser conservador o tomar una conducta quirúrgica como lo haríamos habitualmente en cualquier caso de apendicitis. Un poco cuando uno consulta la bibliografía, hay artículos publicados en las dos líneas, como mostraron los chicos recién en la presentación. Puntualmente este artículo, que es un artículo bastante nuevo, es un trabajo multicéntrico, retrospectivo, donde involucra varios centros importantes de bastante caudal de manejo de pacientes, pareciera mostrarnos que a veces la intención conservadora con la premisa de no dañar, por supuesto que esa siempre es la preocupación que uno tiene, ¿no? Operar estos pacientes, el temor de las complicaciones en el contexto del uso de corticoides, de la inflamación y de la falta de respuesta inmunológica. Pareciera que con esa intención protectiva quizás a estos pacientes los estamos sometiendo a una alteración del curso de su quimioterapia mayor por no haberlos operado, o los estamos sometiendo a una internación más prolongada que los expone a otras complicaciones, y por otra parte, este artículo nos da la tranquilidad, o nos transmite un poco mayor de tranquilidad con respecto a la conducta quirúrgica en relación a que la tasa de complicaciones es más baja quizás a lo que uno teme. Puntualmente, cuando uno analiza los números de este artículo principal, uno ve que de esos 66 pacientes de la muestra inicial, 56, o sea, más de la mitad fueron a tratamiento de conservador inicial, y cuando uno sigue todo ese algoritmo hasta ver los pacientes que les fueron bien finalmente con el tratamiento conservador, observa que solamente 15 de esos 66 iniciales, es decir, un 22%, con tratamiento conservador estuvieron bien, y dentro de ese grupo la gran mayoría tuvo o que ir a una apendicectomía diferida, o reinternarse por un cuadro similar, o programarse una apendicectomía diferida con respecto al episodio agudo. Entonces, quizás esto nos hace replantear realmente nuestro rol quirúrgico en la toma de decisiones, y por ahí, en base a este artículo, pareciera que la conducta quirúrgica es más segura, nos evita complicaciones potenciales más graves, como son la mayor incidencia de absceso, la mayor incidencia de obstrucción intestinal y de necesidad de resección intestinal, como se vio en el grupo de los de tratamiento diferido con requerimiento de apendicectomía diferida. Y a su vez hace que estos pacientes tengan una evolución, un curso evolutivo más corto del periodo agudo, y menor alteración de su ciclo de tratamiento de la enfermedad de base. No sé, me gustaría escuchar por ahí alguna experiencia o comentario en relación al manejo de estos pacientes del resto de los cirujanos que están conectados, o alguna inquietud. Puntualmente es un tema que me parece muy cotidiano, el manejo de los pacientes con dolor abdominal y neutropenia, así que creo que en este tema también es importante la experiencia, por supuesto. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Doc, buen día. No lo quería mandar al frente, pero estaba esperando ansiosa su opinión. No, me parece que el tema es interesante porque, como vos decís, al que le toca tener que atender a estos pacientes, estas son las preguntas que uno siempre se hace, y digamos, y las decisiones suelen ser difíciles de tomar. A mí me parece, digamos, rescato algunos puntos de lo que analizaron, de lo que revisaron. Por supuesto que cada paciente tiene que ser enfocado en forma individual, pero me parece interesante plantear, uno, que dentro del contexto general, si bien estos artículos eran más enfocados al tema apendicitis, la apendicitis aguda en este tipo de pacientes es relativamente infrecuente, y casi nunca es el primer diagnóstico que uno se plantea. Eso por un lado. Segundo, que recordar que las manifestaciones clínicas típicas de la apendicitis aguda en gran parte tienen que ver con la reacción inflamatoria que la propia defensa del organismo genera, ¿no? O sea, la supuración, la irritación peritoneal, todo lo que hace que en las imágenes uno vea la típica apendicitis y lo que uno encuentra en la cirugía. En parte tiene que ver, obviamente está desencadenado por una injuria inicial a nivel del apéndice, pero gran parte de la sintomatología está asociada a la defensa, a la migración de los neutrófilos, a la eliminación de citoquinas por estos mismos,
al mismo proceso inflamatorio que el organismo desencadena. Y que en los pacientes neutropénicos este proceso inflamatorio está abolido o está deprimido, digamos, por la inmunosupresión de la quimioterapia. Entonces, la interpretación clínica, y con más razón en los pacientes que además tienen corticoides, tratamiento con corticoides que está bien descrito, que enmascaran los síntomas y enmascaran el proceso inflamatorio, va a hacer que por ahí el diagnóstico sea tardío. Con lo cual, yo coincido en líneas generales en la mirada. Me parece que cuando uno tiene un diagnóstico presuntivo de apendicitis y el paciente está en condiciones de tolerar un abordaje laparoscópico, y creo que la laparoscopía nos ha cambiado la mirada en esto, uno tiene que indicar la cirugía, la exploración quirúrgica y resolver el problema. Por supuesto que son pacientes que a uno le preocupan más que otros, pero en definitiva la ecuación es beneficiosa a favor de la cirugía. Y cuando el cuadro no está claro, por supuesto siempre apoyándonos en las imágenes, bueno, en esos casos a veces es preferible ser conservador y manejarlo con tratamiento antibiótico, que es la mayoría de los pacientes que en realidad vemos, ¿no? Pero básicamente, aún en los pacientes con enteritis neutropénica, uno tiene que estar con la mirada como muy atenta y no tener miedo a tomar la decisión de una exploración quirúrgica, que a veces, en algunos casos, puede permitir acelerar la evolución del proceso y reducir el tiempo de internación y el tiempo de espera hasta el inicio de la quimioterapia. Perfecto, Doc, muchas gracias. La verdad que súper claro su comentario, coincido. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario desde la experiencia o ha tenido alguna experiencia en el manejo de estos pacientes. Es más que bienvenido, me parece que en esto suma mucho, sobre todo por esto que hablábamos, ¿no? La dificultad en la interpretación clínica y sobre todo, bueno, las preocupaciones adicionales que tiene uno con estos pacientes, que hace que la toma de decisión en ese momento sea por ahí más dificultosa o más cuidadosa que lo que sería habitualmente en un paciente convencional. No sé si hay alguna pregunta también con relación a los artículos. Hay bastante bibliografía publicada sobre el tema. Esto que trajimos a colación es el artículo por ahí más nuevo que encontramos en relación a esta temática puntualmente. Un comentario que agregaría, si me permitís, es Por en relación a lo técnico, ¿no? Cuando uno encuentra un proceso apendicular o localizado en este tipo de pacientes, aún más que en cualquier otro tipo de pacientes, uno tiene que ser a priori conservador. Es decir, si es factible, si es fácil llegar al apéndice y uno puede hacer una apendicectomía cómoda y segura, obviamente es la indicación precisa, pero si hubiera algún tipo de plastrón o de proceso inflamatorio más importante, o hay una colección, por ejemplo, y uno no le cuesta llegar al apéndice, en estos pacientes uno debería evitar una cirugía extensiva, con mucha disección, con mucho tiempo de duración, y es preferible, digamos, resolver el problema infectológico, es decir, colocar un drenaje, evacuar una colección o lo que fuera, y eventualmente esperar un poco a que el proceso se enfríe antes de volver a hacer alguna cirugía más importante, porque las complicaciones potenciales, recuerden que cuando un paciente está neutropénico no solamente tiene deprimido la capacidad de respuesta a la infección, sino también la capacidad de respuesta a una cicatrización adecuada. Entonces, en un paciente neutropénico con corticoides, si uno tiene que hacer algún tipo de sutura intestinal o de otro tipo de intervención más avanzada, probablemente las complicaciones se disparen en forma importante. Sí, creo que también a eso por ahí agregaría el tema de la preparación prequirúrgica y del manejo multidisciplinario en ese contexto, ¿no? Va a ser, estos pacientes en general, además de tener neutropenia, son pacientes que suelen tener tricitopenia, así que creo que es muy importante, además del infectológico, el cuidado, los cuidados pre y perioperatorios vinculados a riesgo de sangrado, así que la buena optimización del coagulograma, de tener preparados rojos, estar anticipado a todas las complicaciones que puedan tener estos pacientes, y también discutir un poco para el postoperatorio cómo va a ser el manejo nutricional de los pacientes. Muchas veces pueden
pueden requerir parenteral o no, dependiendo del cuadro y de la evolución, pero me parece que ahí es clave el tratamiento multidisciplinario en ese contexto y la coordinación más allá de la decisión, que me parece que es importante una decisión consensuada, arreglar muy bien cómo va a ser los cuidados que este paciente va a necesitar en quirófano y luego. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. Muchísimas gracias a Hola. todos los que... sí. Sí, ¿cómo estás? Buen día a Mauricio, todos. sí, buen día. No, creo que también es importante, porque lo que vos decías es que nosotros nos enfrentamos todas las semanas con pacientes neutropénicos con dolor abdominal. Y obviamente el servicio nuestro toma una conducta más expectante, más conservadora, como decía Pablo, pero revisando un poco los números, creo que de todas las apendicitis que tenemos operadas al año, creo que debe ser menos del 1% o 0 punto algo pacientes operados por apendicitis neutropénica. La verdad que no recuerdo en los últimos 2 años un paciente operado de apendicitis. Pero puede ser que se me escape algo, pero creo que los casos que operamos de apendicitis es muy bajo comparado con los pacientes neutropénicos con tiflitis que llegaron a quirófano. Ese sí es un porcentaje más alto. Ya no hablamos de apendicitis, pero obviamente la tiflitis en sí no era el foco del Ateneo, pero creo que en comparación es más importante la tiflitis que la apendicitis neutropénica, por todas las razones que explicaba Pablo, todas las condiciones, y que explicabas vos también, de las condiciones del paciente y la alteración de la respuesta inmunitaria que tiene. Sí, sí, creo que conceptualmente por ahí, tal cual, en esa misma línea, esto le da mayor relevancia incluso a esa decisión inicial que uno tome, ¿no? Me parece que eso es clave, el diagnóstico operativo inicial que uno le ponga a ese paciente. Poder distinguir o separar de esos pacientes que vemos muy frecuentemente con enterocolitis o con tiflitis o colitis derecha en el contexto de neutropenia, poder separar de esos pacientes ese pequeño subgrupo que tienen solamente una apendicitis aguda como enfermedad circunscrita al apéndice, porque son esos los que se benefician del tratamiento quirúrgico. Mientras que, por otro lado, los pacientes con colitis o cuadros inflamatorios de colitis derecha, en general se benefician muchísimo más de un tratamiento conservador que de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene que ver, digamos, solamente con las complicaciones asociadas a ese cuadro o a la evolución de ese cuadro. Así que creo que, bueno, ahí justo lo ponían también en el chat, el diagnóstico tal cual, creo que es la parte más difícil, discernir o dividir estos pacientes en estos dos grupos, en estas dos aristas, es quizás por ahí lo más difícil, y después en una segunda instancia, cuando uno hace esa división, también se plantea, o es difícil decir, bueno, a este paciente lo pongo en el grupo de decir es una apendicitis aguda, avanzo con el tratamiento quirúrgico. Creo que estos artículos nos dan un poco más de tranquilidad en cuanto a esa segunda decisión, pero sin duda creo que en estos pacientes es sin lugar a duda la toma de decisión de cuál es su diagnóstico inicial. Bueno, acá en el chat lo colocaban, leo el comentario: el retraso en el diagnóstico es debido a no pensar, retrasar el diagnóstico y presentarse más complicaciones. Coincido, creo que el retraso diagnóstico en estos pacientes es por ahí el punto clave, y es lo que hace a estos pacientes tan difíciles en el manejo, o por qué a veces nos dan dolor de cabeza en lo cotidiano. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Yo les agradezco a todos por conectarse y participar del Ateneo. Muchísimas gracias a los que hicieron comentarios. Y bueno, obviamente a Ignacio, a Sabrina y a Joaquín, que armaron la presentación. Espero que bueno, haya servido para por lo menos refrescar un poco este tema, traer a colación algunos artículos actuales sobre
sobre qué es lo que dice la evidencia científica y bueno, mejorar un poco nuestra toma de decisiones en el manejo de estos pacientes en el día a día. Si no hay ningún comentario ni ninguna pregunta más, damos por finalizado el Ateneo y espero que tengan todos un muy buen viernes. Lu, yo tengo un comentario más chiquito. Sí. No digo que es importante que uno eduque o que se ponga de acuerdo con los pediatras internistas y con los oncólogos que trabajan en el aspecto clínico con estos pacientes, para que cuando hay un paciente neutropénico con dolor abdominal, la consulta al cirujano sea una consulta temprana y el seguimiento por el cirujano sea un seguimiento en conjunto con el clínico desde que los síntomas aparecen, porque de esa forma uno puede interpretar mejor la evolución del cuadro. En algunos lugares donde el cirujano no está permanentemente en el hospital, a veces es difícil porque uno por ahí es consultado cuando el paciente lleva varios días de evolución y las decisiones son más difíciles cuando uno interviene en el caso en forma tardía. Igual que una enterocolitis necrotizante en la neo o un abdomen agudo en la guardia que uno a veces observa y toma decisiones según la evolución clínica del paciente, en estos casos es muy importante estar haciendo un seguimiento en conjunto desde el principio. Sí, sí es cierto, creo que es fundamental, sobre todo cuando es difícil la interpretación o los pacientes no tienen una clínica tan típica, conocerlos desde el comienzo permite a uno ver los cambios que van ocurriendo en la semiología abdominal, en la presentación clínica y hacerse una idea o sí, formarse una idea global de realmente qué es lo que le está ocurriendo al paciente y en qué camino, en qué dirección está yendo. Así que coincido absolutamente que la consulta temprana hace que mejore el rédito diagnóstico y creo que la calidad de tratamiento de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen viernes y nos vemos el próximo viernes para el Ateneo Bibliográfico nuevamente.